Amén. ¿A cuántos les gustan los viernes de enseñanza? ¿A cuántos vinieron hoy para aprender algo nuevo que está en la Biblia? Aleluya. Dale un aplauso a eso. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando uno lee textos como el que vamos a ver en el día de hoy, uno se pregunta por qué Dios permitió que esto estuviera en su palabra. Hermano, esto de lo que vamos a hablar hoy es una de las palabras o de los pasajes más extraños y más fuertes que Dios ha permitido que esté en su... Mi hermano, yo estoy convencido que Dios no permitió que nada estuviera en su palabra que no tuviera un mensaje detrás. Por muy fuerte que pueda ser la palabra, y esta lo es, cuando yo la estudiaba yo decía, ¿qué nos quieres enseñar con esto? ¿Por qué pasajes como estos están en tu palabra? Y cuando hablemos de ello, usted se dará cuenta y tal vez se preguntará como yo, ¿por qué Dios permitió que esa palabra estuviera ahí, en su santa palabra? Es un pasaje que te revuelve las entrañas cuando tú la lees. Es una palabra que te pone a meditar sobre muchos aspectos. Pero la leí y la leí, buscando lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Porque mi hermano, yo estoy convencido que Dios no permitió que nada estuviera en este libro que no llevara un mensaje para nosotros. Y la gran conclusión de este pasaje, que está en 3 capítulos distintos, 3 capítulos que van simultáneos, que van iguales, 19, 20 y 21. El mensaje principal es que cuando Dios no está con nosotros, la vida se vuelve un caos. Que cuando nos apartamos de la palabra de Dios, nuestra mentalidad se vuelve aberrante en ocasiones. Vamos a verlo hoy. Pero todo empieza, y así empieza, y me encanta porque así empieza el capítulo 19 y así termina el capítulo 21, diciendo lo mismo. Esto ocurrió en el tiempo en que no había rey y cada uno hacía lo que le venía en gana. Y eso nos demuestra que cuando queremos llevar nuestra vida a nuestra manera, es principio de dolores. Nosotros debemos guiar nuestra vida por la palabra de Dios, no por lo que creemos o consideremos, porque eso apartado, por eso la Biblia dice que apartado de Dios nada, nada. Porque cuando apartamos nuestra vida de la palabra de Dios, haremos las cosas como nos parezca. Y Dios no quiere que nosotros guiemos nuestra vida por lo que nos parezca, sino por su palabra. Pero las cosas que ocurrieron en estos 3 capítulos que yo llamo maravillosos, aprendemos varias cosas. Una la que ya les mencioné, que cuando Dios no está en nuestra vida, podemos llegar a lo más bajo como personas, como pasó aquí.
Pero también aprendemos en estos capítulos que vamos a examinar que Dios es un Dios de justicia y que también es un Dios de misericordia. ¿Cuántos están listos para que veamos este pasaje fuerte? Mi hermano, usted prepárese para lo que usted va a oír. Porque yo no voy a quitar ni poner. Yo voy a leer tal cual está en la palabra. Pero es una palabra fuerte. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Jueces. Y mi hermano, palabras como estas, usted solamente las va a escuchar en el viernes de enseñanza. Por eso es bueno que usted venga los viernes. Ya llegó a Jueces capítulo 19. ¿Alguien que diga amén? Dice así. Así como empieza, termina. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. ¿De qué tribu era? De Leví. Era un levita. Amén. Y ya usted sabe qué hacían los levitas. Pero sigamos leyendo. Era forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿De dónde era su mujer? ¿Y qué era la mujer? Era una concubina. ¿Cuál es la diferencia? Hemos hablado de eso aquí en Viernes de Enseñanza, entre la concubina y la esposa. A los hombres, sobre todo a los reyes, les era permitido tener esposas y concubinas. Las esposas tenían derechos, las concubinas no. Las concubinas solamente era para el deleite sexual del rey. La reina sí tenía derechos. Había una diferencia entre una y otra. Amén. La Biblia dice que este levita tomó por mujer a una concubina que era de la tribu de Judá, en Belén. ¿Quién nació en Belén? Jesús. Y su concubina le fue infiel. Y se fue de la casa a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Es decir, la concubina le fue infiel al levita y luego que le fue infiel se fue a la casa de su papá donde estuvo por 4 meses. Pero la Biblia dice que él se levantó y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Es decir, el tipo le dio cabanga, pues. Y 4 meses después, él dijo, ve acá, yo voy a buscar a mi mujer. Me engañó y todo, me quemó, está bien, pero yo voy allá a buscarla, para hablarle amorosamente para que ella regrese a la casa. Y cuando él llega allá, el padre de la muchacha lo recibe muy gozoso, como dice el versículo 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días. ¿Cuántos días quedó en la casa? 3. No fueron 3, fueron 5, pero vamos a seguir leyendo. Comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis.
Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. El suegro quería a su yerno. ¿Cuántos yernos quieren a su yerno? Levante la mano. ¿Quieres ahorcarlo? ¿Sí o no? Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, ¿cuántos días se quedó en la casa del suegro? 5 días. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre a la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces el suegro, padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando allí en Jebús, que es Jerusalén, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y dice el versículo 12, presta atención a lo que dice allí. Y su señor le respondió el levita: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Galaad. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Galaad o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. ¿De dónde era Gabaa? De la tribu de Benjamín, de los hijos de Israel. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche, que era una costumbre de Israel. De cuando la gente llegaba, extranjeros o miembros de Israel, y se estaban en la plaza, la costumbre de la época era darle alojamiento a los que visitaban la ciudad. Y por eso la gente iba a la plaza esperando que alguien les diera posada en su casa para recibirlos. Y dice el versículo 16: y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él le respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. ¿A dónde iba? Y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja para forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. O sea, el levita está diciendo: no vamos a hacer una carga en la casa de nadie. Tenemos comida para nuestros asnos, tenemos pan y vino para mí, para mi señora y para nuestro criado. Es decir, no vamos a hacer carga en la casa de nadie. Eso fue lo que le quiso decir el levita al viejo a quien se le acercó. Y dice el 20: y el hombre anciano dijo: paz sea contigo,
tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y aquí empiezan las cosas, los problemas. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero, alguien diga pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, ¿hombres qué? Hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablando al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Voy a pararlo ahí. Estando en la casa del viejo que los atendió amablemente, en Gabaá de Benjamín, que es un lugar de los hijos de Israel, una de las tribus de Israel, la Biblia dice que hombres perversos, mi hermano, hombres perversos en la tribu de Israel, dice que hombres perversos tocaron la puerta diciéndole al dueño de la casa: saca al hombre que tienes ahí porque queremos conocerlo. Ya usted sabe que en la Biblia, cuando se habla de conocer, es de tener intimidad. Fue lo mismo que pasó en Sodoma cuando los ángeles fueron allá con Lot. El mismo escenario. La diferencia es que ese pueblo sí era perverso. Pero acá los perversos, dice la Biblia, son de la tribu de Benjamín. He ahí lo extraño. Pero sigamos leyendo. Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Y mira lo que dice el versículo 24, que fue lo mismo que le dijo Lot a los ángeles aquella vez en Sodoma. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Voy a detenerlo ahí para explicar por qué eso pasaba en esa época. Que fue lo mismo que pasó, fue la misma el mismo razonamiento que le dio Lot a aquellos de Sodoma cuando llegaron también a su casa pidiendo que saliera los ángeles que habían ido a visitarlos. En esa época, la mentalidad era que el hombre, o sea, ellos veían indigno que hombres tuvieran relación con hombres. Ellos lo veían muy indigno y preferían que aún sus hijas fuesen entregadas a los perversos, porque ellos decían: es sumamente indigno que yo les entregue un hombre a hombres para que tengan intimidad con él. Por eso era que Lot y también el viejo de este pasaje decía: prefiero darles a mi hija, que es señorita, y a la concubina que trajo este varón, para que, y mira el término que usa, para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran, pero que al hombre no. Porque la tendencia de la época era no permitir que un hombre fuera violado. Preferían que la mujer lo fuera, aunque fuera su hija doncella. ¿Qué te parece esa? Esa era la costumbre de la época, y por eso el mismo Lot, en el pasaje de Sodoma, dijo lo mismo
a los perversos de su ciudad. Aquí lo que llama la atención es que los perversos son hijos de Israel. ¿Pero en qué época ocurrió eso? En la época en que no había rey y cada quien hacía lo que le daba la gana. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque aquí viene lo sabroso de aquí en adelante. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Y aquí viene la cosa. Por lo que tomando aquel hombre, ¿qué hombre? El levita. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Y abusaron de ella los perversos toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. La sangre de Cristo. La Biblia dice que el mismo levita, marido de la concubina, la sacó, como que dice, vaya, hagan lo que quieran con ella. Y la Biblia dice que toda la noche la ultrajaron, la violaron, hicieron con ella lo que les dio la gana y después la dejaron. Sigamos leyendo. Les dije que hoy sería un tema un poco fuerte. Amén. Versículo 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor. ¿Qué señor? El levita. Y abrió la puerta de la casa y salió. ¿Para qué? ¿Salió para qué? No salió para buscar a su mujer. La Biblia no dice que cuando él sale de la casa en la mañana iba a buscar a su mujer que él le entregó a los perversos. La Biblia dice que él salió para irse a su casa, se olvidó de la mujer. Pero sigamos leyendo. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y mira lo perverso que dice el versículo 28. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Es decir, cuando él sale de la casa con la intención de irse a su casa sin pensar en su mujer, cuando la ve en el piso, ¿cómo le habla? No la levanta del piso para ver si puede darle los primeros auxilios para atenderla, porque él sabía que cuando los perversos se la llevaron, no se la llevaron a hacer un tour. La ultrajaron, la violaron toda la noche, dice la Biblia. Y cuando él la ve, le dice: levántate que vámonos, levántate, Pero la mujer estaba muerta. La mujer no aguantó. Y la mujer murió. Así que cuando la mujer se dio cuenta que estaba muerta, la levantó y la puso en su asno y se la llevó. ¿Hasta aquí suficientemente perverso el pasaje? Entonces agárrate para lo que viene. Versículo 29. Y llegando a su casa, el levita tomó un cuchillo. ¿Qué tomó? Un cuchillo. Y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos. ¿En cuántas partes? En 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel.
la levantó muerta, la llevó hasta su casa y cuando llegó allá, agarró el cuchillo más filoso que tenía y dice la Biblia que la partió en 12 pedazos. Y mandó un pedazo a cada tribu de Israel. Como dice el versículo 30. Y todo, dice el 30, y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Porque la intención de él cuando hizo eso era llamar la atención de las 12 tribus de Israel para que hicieran un concilio, una reunión para tocar el tema. Porque él quería vengarse de lo que le había pasado a su concubina. Ahí termina el capítulo 19. El capítulo 19 narra que su concubina lo quemó, se fue a la casa de su papá. Él fue a buscarla 4 meses después, se quedó donde el suegro 5 días, salió de la casa del suegro, llegó a la tribu de Benjamín en Galaad, donde un viejo humildemente lo hospedó en su casa, donde se formó el problema. Cuando la gente quería tener intimidad con él, él le entregó a su mujer. Y cuando él decidió irse, la encontró muerta en la casa, la llevó a la suya y la partió en 12 partes, las cuales distribuyó una por cada tribu de Israel. Ahí termina el capítulo 19. Ahora vamos al 20. El 20 habla de cuando, voy a resumirlo porque no voy a leerlo todo. En el capítulo 20 se da la reunión de las 12 tribus de Israel. Porque se pueden imaginar ustedes cuando cada príncipe de cada tribu ve en una caja, no sé, un pedazo de mano, un pedazo de pie, yo no sé cómo las partió. Ellos quedaron impactados. Y por supuesto, hicieron la reunión de todas las tribus. Pero hay un grupo que no fue a la reunión. Hablaremos de esa gente más adelante. Pero las 12 tribus se reunieron, le pidieron a él que explicara lo que pasó. Y a mí me llama la atención cuando él explica a sus paisanos, cuando él echa la historia, no la echa correctamente, omitió algunas cosas. Versículo 5 del capítulo 20. Ok, vamos a leer el 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, cuando le preguntaron, bueno, échanos el cuento, ¿qué fue lo que pasó? Él dice: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y dice el 5, y aquí viene la mentira. Y levantándose contra mí, los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche. Hasta ahí estaba bien. Pero dijo, con la idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. No dijo que él fue el que la entregó. Porque él sabe que él está delante de todos los paisanos echando el cuento de lo que pasó. Y seguramente si él hubiese dicho yo la entregué, tal vez la cosa hubiera sido diferente en cuanto a la reacción de los paisanos. Pero ahí él deliberadamente omitió ese pedazo. Y dijo: y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Ok, él echó el cuento a su manera. Las 12 tribus se escandalizaron. Dijeron que eso no se iba a quedar así. Convocaron a todos los que podían usar espada para ir
a guerrear contra la gente de Gabaá. Y en esa reunión ellos juraron: no le vamos a entregar a nuestras hijas a los de Benjamín por lo que hicieron. Cuando entonces ellos se levantan en guerra contra Gabaá de Benjamín y van allá, ellos dicen, versículo 13, en el versículo 13, cuando ellos llegan allá, le dicen a la gente de Gabaá de Benjamín lo siguiente: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. O sea, ellos llegaron, y para mí hicieron lo correcto. Ellos llegaron allá y dijeron: solo queremos que nos entreguen a los hombres que violaron y mataron a nuestro paisano. Entréguennos a esos hombres. Ustedes saben quiénes son. Pero la gente de Benjamín dijo: no va a pasar. No se los vamos a entregar. Es más, se armaron ellos para pelear contra los hijos de Israel, dice la Biblia. Y aquí viene una parte que a mí me deja desconcertado. Cuando van a la guerra, la Biblia dice que las tribus de Israel, antes de ir a la guerra, consultaron con Dios para ver si Dios los iba a respaldar en esto que iban a hacer. 11 tribus iban a pelear contra una por lo que hicieron con la concubina que mataron. Y a mí me llama la atención porque en 3 ocasiones vinieron a Dios para consultarle. En 2 de ellas no recibieron el respaldo de Dios, a pesar de que Dios les había dado como el visto bueno para que fueran. Vaya conmigo al versículo 18. Versículo 18 dice: luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Eso para ellos era un visto bueno, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando fueron a la guerra? A la guerra, versículo 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaá. Saliendo entonces Gabaá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día, ¿cuántos hombres de Israel? 22,000 de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Y dice el 23: porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. ¿Y qué más sigue? Y consultaron con Jehová. Es decir, consultaron el primer día y no les fue bien, murieron 22,000. La pregunta es: ¿Jehová los estaba respaldando? Pero aquí dice que nuevamente, ahora con lágrimas, lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Y cuando suben, ¿qué pasó? Versículo 25. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaá contra ellos, derribaron por tierra a otros, ¿cuántos? 18,000 hombres de los hijos de Israel. Es decir, la primera murieron 22,000, la segunda murieron 18,000.
Y supuestamente en las dos ocasiones ellos consultaron con Dios. La pregunta que sale aquí es, si eso es así, ¿por qué no recibieron el respaldo de Dios en las dos primeras? ¿Por qué pasó? Si supuestamente Dios les dijo en la primera, vayan los de Judá al frente, y en la segunda dijo, vayan contra ellos. Y ellos fueron confiados. Eso fue como cuando salió Josué a la guerra con los de Ai. ¿Cuántos recuerdan? Que cuando Ai les ganó la guerra, vinieron donde Dios a consultar qué pasó con esta gente. Eran hasta menos que nosotros. Y ellos nos ganaron. Y ahí fue donde Dios le dijo, hay anatema. Ahora, ¿por qué en este pasaje la Biblia enfatiza que ellos en las dos primeras ocasiones consultaron con Dios, pero el resultado fue negativo? Murieron 22 más 18, ¿cuántos son? 30,000. 30,000 israelitas murieron que fueron a una guerra previamente consultada con Dios. 40,000, perdón. 40,000 miembros de la casa de Israel murieron en una guerra donde supuestamente Dios les dio el aval, Dios les dio el visto bueno. Pero hubo una tercera vez. Pero en esta vuelta ellos cuidaron cómo vinieron a Dios. Y ahí viene la enseñanza. En las dos primeras ellos fueron no con humildad delante de Dios. Ellos fueron con arrogancia, con odio en su corazón. Pero en la tercera ocasión, ya después de haber obtenido dos derrotas, mira el protocolo de la tercera vez que vinieron a Dios. Entonces, versículo 26. Entonces subieron algunos hijos de Israel, todos los hijos de Israel y todo el pueblo. Eso no pasó en las dos primeras. Todo el pueblo, todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, se sentaron allí en la presencia de Jehová. ¿Y qué cosa hicieron? Ayunaron. Eso no lo hicieron las dos primeras. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ellos entendieron que para venir a Dios tenían que tener cuidado. Mi hermano, por más que tú vengas a Dios a pedirle y a pedirle, pero vienes con resentimientos en tu corazón, no te va a ir bien. Y mi hermano, eso me lo enseña estas dos primeras. Porque en las dos primeras parecía que Dios les decía vayan. Pero si nos damos cuenta, en ninguna de estas ellos vinieron con humildad delante de Dios. En la tercera como que entendieron. Y mi hermano, eso es para ti y para mí también. Cuando venimos delante de Dios, cuida cómo vienes delante de Él. Primero convocaron no solamente los que iban a la guerra, llamaron a todo el pueblo a orar a la casa de Dios. La Biblia dice que no solo lloraron como hicieron en la segunda, lloraron y todo, pero en esta lloraron y ayunaron. Porque lo que iban a hacer no era cualquier cosa. Ellos iban contra paisanos. Esto no era israelitas contra gente de Babilonia, no. Eran paisanos los que iban a pelear entre ellos ahí. Por lo tanto, no era fácil para Dios dar una orden para algo de esa magnitud. El asunto es que en esta tercera ocasión ellos no solamente fueron cuidadosos en cuanto a venir delante de Dios, sino que también idearon un plan.
hicieron emboscadas, las emboscadas salieron bien y el pueblo y las tribus de Israel prevalecieron. Y la Biblia dice, versículo 35, ¿y derrotó quién? A mí me encanta esta parte. La Biblia dice que ¿quién fue el que derrotó? No fueron los hijos de Israel. No fueron los hijos de Israel. Cuando tú vienes a Dios como debe ser, la honra y la gloria le pertenece a Dios. Él es el que cambia las cosas. Por eso la Biblia dice en el 35, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín. 25,000. ¿Te puedes imaginar 25,100 personas muertas en un día? Solo Dios puede hacer algo así. Solo cuando está Dios ahí. Y la Biblia dice que, resumiendo lo que sigue, que en la derrota ellos, porque al principio empezaron ganando, mataron como a 30 de Israel, y ellos decían, los tenemos de nuevo. Pero no contaban con que Israel iba más preparado a esta guerra. Y cuando ellos voltearon a ver a Gabaá, solo vieron el humo subir. Los hijos de Israel, en la preparación que tuvieron, destruyeron toda la campaña de los hijos de Gabaá de Benjamín. Y la Biblia dice que solo 700 hombres se salvaron. Solo 700 hombres quedaron de una tribu de Dios. Y ahí termina la justicia de Dios. Porque Dios hizo justicia. Luego que ellos entendieron cómo venir delante de Dios, Dios hizo justicia. Pero esa justicia de Dios trajo consecuencias emocionales en los hijos de Israel. Porque la Biblia dice que después ellos se sentaron. Vamos a leer el capítulo 21, el último capítulo. Ellos habían jurado que ninguno de las hijas de Israel, de las 11 tribus, permitirían que sus mujeres se casaran o se unieran con los de Benjamín, molestos por lo que habían hecho. Ellos lo habían jurado y un juramento de ellos no lo podían revocar. Pero dice el versículo 2 del capítulo 21, y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz, hicieron ¿qué cosa? Gran llanto, y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, y aquí viene lo que les mencioné hace un rato, que cuando ellos se reunieron en Mizpa para conocer las incidencias de lo que había pasado con la concubina, hubo un grupo de hermanos que no fue a la reunión. Es decir, al no estar en la reunión, no estaban dentro del juramento de que no le darían sus hijas a los que quedan de Benjamín para levantar ese pueblo nuevamente.
que estaba ya prácticamente listo para desaparecer. Y dice la Biblia, versículo 5, y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufra la muerte. Es decir, ellos decían: el que no va a esta reunión, que muera. Ellos consideraban esa reunión tan importante que ellos dijeron y juraron diciendo: el que no viene a esta reunión, porque todos recibieron una parte del cuerpo de la concubina, así que todos sabían de la reunión, el que no viene morirá. Y así que ellos preguntan aquí: ¿qué pueblo no vino? Y dice el 6: y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dice el 8: y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa, en la reunión? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Encontraron a un grupo que no fue a la reunión. Y encontraron un motivo para ayudar a sus hermanos, porque se habían arrepentido de todo lo que habían hecho. Aquí viene la misericordia. El capítulo 20 habla de la justicia de Dios. El capítulo 21, y con esto terminamos, habla de la misericordia que tuvo los hijos de Israel contra sus hermanos de Benjamín. Y ellos dijeron: solamente quedan 700 hombres. No quedan muchos. ¿Cómo hacemos para levantar a nuestro hermano Benjamín para que no desaparezca? Y entonces se agarraron de estos. Entonces la congregación, versículo 10, envió allá ¿a cuántos hombres? 12,000 hombres de los más valientes. Y les mandaron diciendo: esta era la orden para ir en contra de aquellos que no fueron a la reunión. Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Es decir, aquella mujer que ya tenía marido, a ellos mátalos. Primero porque no fueron a la reunión, faltaron y no fueron, así que ellos ya sabían que el que no iba moría. Pero la orden fue que matara a todos los varones y a las mujeres que tenían marido. Versículo 12. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo que está en Canaán. Es decir, hubo 400 doncellas rescatables que ellos tomaron para dárselas por mujeres, para levantar la tribu de Benjamín, para que nuevamente creciera y no se perdiera. Pero la Biblia dice que las 400 doncellas no eran suficientes, porque eran más de 400 varones que habían quedado. Versículo 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no le bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha
entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos con respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar nuestras mujeres, no les podemos dar por mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ese fue el juramento que ellos hicieron en aquella reunión. Así que ellos no podían revocar eso. Por eso hicieron lo que hicieron con la gente que no fue. Tomaron las doncellas de ellos, porque no podían dar a sus hijas, porque ya habían jurado que no lo podían hacer. Y les dieron a estas 400 doncellas. Pero no alcanzaban, faltaban más. Y dice la Biblia, la solución la encontraron en el versículo 19. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay una fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado del oriente del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra. Ellas tienen que robar las mujeres. Les dijeron: ve acá, lo que podemos hacer por ustedes para que se desarrollen es que ustedes se roben a las de Silo cuando salen a danzar una vez al año. Pero me encanta que también dijeron lo que sigue en el versículo 22. También les dijeron: y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros, es decir, ellos asumieron la responsabilidad. Los hijos de Israel dijeron: nosotros hablaremos con ellos y les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas. Pues que nosotros en la tierra, en la guerra, no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpados? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número. ¿Cómo lo hicieron? Robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno con su heredad. Y como les dije, al inicio del 19 decía lo que termina diciendo el último versículo aquí. El versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Mis hermanos, cuando tú lees estos 3 capítulos, tú dices: wow, esta es una historia fuerte. Una historia fuerte. Que inició con una infidelidad de la concubina, porque así empieza. Ella le fue infiel al levita y se fue. El levita aguantó 4 meses y fue a buscarla donde su papá. Allá el suegro se quedó con él 5 días, pero cometió el error de salir de noche. No salió de día. Si él hubiese salido de día con su concubina, nada le hubiera pasado. Pero el viejo lo retuvo hasta la noche y salió de noche. Y llegaron de noche a la tierra de Galaad de Benjamín, donde un anciano, dice la Biblia, los recibió amablemente
les dio cobija en su casa, pero alguien los vio llegar ahí. Y la Biblia dice que perversos del lugar, perversos de los hijos de Israel. Mi hermano, eso es lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué pasó eso? Porque estaban lejos de Dios. Cuando Dios no está, nos podemos volver igual que esa gente de Sodoma. Porque la actitud de estos hombres de decirle al anciano, saca al hombre, no pidió a las mujeres. Saca al hombre que tienes ahí, porque queremos tener intimidad con él. Palabra en panameño. Y fue aberrante que el mismo marido entregara a su mujer. Que un marido le entregue a su mujer a los maleantes. Eso es como si te hacen una emboscada. Tú estás con tu mujer, te hacen una emboscada a los hombres. O tú o ella. Tú dices, hey, cójala. Algo así. Algo así fue. Él, en vez de defender con su vida a su mujer, la entregó a los maleantes. La entregó a los maleantes. Y a mí me repugna escuchar o leer cuando al día siguiente él se levanta con la intención de irse. La Biblia no dice que él se levantó para buscar a su mujer. La Biblia dice que él se levantó para irse a su casa. Se olvidó de su mujer. Pero cuando la vio ahí, en vez de auxiliarla como todo marido debe hacer, hey, levántate que ya nos vamos. Como que casa ahí tirada. Algo así. Y cuando vio que estaba muerta, la lleva a su casa, la parte en 12 pedazos y se la reparte a todo Israel para provocar lo que pasó en el 21, en el 20, la guerra. Una mujer trajo como consecuencia una guerra. Una guerra en donde supuestamente en las dos primeras ocasiones vinieron a Dios para consultarle. Pero la Biblia me enseña que Dios no los respaldó en las dos primeras. Murieron 22,000 y después 18,000. Eso no es respaldo de Dios. Perdónenme. Así que Dios no los respaldó en esas dos. Parece que alguien los hizo entrar en razón y dijeron, ve acá. No hemos venido correctamente delante de Dios. Así que ahora vinieron, trajeron al pueblo también, ayunaron, ofrecieron holocausto. Y entonces fue donde recibieron. Y la Biblia no deja dudas porque dice Jehová fue el que derrotó a los de Benjamín. No fueron ellos. Fue Dios el que lo hizo. Las dos primeras fueron ellos que fueron a pelear sus anchas. Y recibieron lo que merecían. 22,000 en la primera vuelta, 18,000 en la segunda. Pero a mí también me conmueve saber que cuando ellos mataron a 25,100 paisanos, el remordimiento los alcanzó. Y dijeron, ve acá, son nuestros paisanos. Es nuestra gente. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo nos dejamos llevar por esto? ¿Cómo llegamos a esto? Y mi hermano, así ocurre en familias también. Familias que se odian, que no se tratan, que se hablan mal unos de otros, se desean lo peor. ¿Cómo eso puede pasar en una familia? ¿Cómo eso puede pasar? Que tú te odies con tu hermano. Mi hermano, es normal que entre hermanos hayan diferencias, pero hacerse daño siendo hermanos, ¿no crees que es excesivo? Mi hermano, cuando Caín mató a Abel, la Biblia dice que no hubo remordimiento en él. No hubo remordimiento en Caín cuando mató a su hermano. Así que cuando yo leo este pasaje donde los hijos de Israel matan a 25,100 paisanos, yo digo, ¿cómo se llega a eso? Y me encanta esa parte que me encantó de este pasaje. Que ellos se arrepintieron.
Y no solo quedaron en el arrepentimiento, ellos idearon la manera para que Benjamín se volviera a levantar. Ellos dijeron, ok, juramos que nuestras hijas no pueden ser de ellos, pero un grupo no vino. ¿Qué grupo no vino? Vamos donde estos. Maten a los varones y a las mujeres que tengan marido, mátenlos, porque ellos sabían que tenían que estar aquí y no vinieron. A las doncellas tráiganlas, que se las vamos a dar a nuestros hermanos, para que levanten la tribu y se desarrollen y no desaparezca la tribu de Benjamín. Eso me reconfortó, la misericordia que el pueblo de Israel finalmente reconoció que había hecho mal en matar a tantos paisanos. Y cuando se dieron cuenta que no alcanzaban las 400 doncellas que se tomaron y que le dijeron a ellos, róbenselas, porque no hay más, róbenselas. Va a haber, cada año salen unas doncellas a bailar, ustedes prepárense y róbenselas. Y cuando y me encantó esa parte, porque tomaron la responsabilidad. No le dijo, róbenselas y mira qué ustedes hacen. Te estoy dando la idea, pero el problema es tuyo, después no. Ellos dijeron, no. Si los padres o los hermanos vienen a reclamar por ellas, nosotros. O sea, asumieron la responsabilidad en favor de sus hermanos. Eso es lo que me encanta. Y hasta el sol de hoy, una tribu que casi desaparece. Casi desaparece. Los mismos hijos de Israel se encargaron para levantarla. Y aún la tribu de Benjamín existe gracias a este pasaje. A este pasaje fue donde nuevamente ellos hicieron lo que tuvo a su alcance para levantar una tribu a sus hermanos de Benjamín para que no se perdieran. Y mi hermano, estos pasajes están ahí para también enseñarnos que podemos hacer justicia cuando nos hacen mal, pero no te olvides de la misericordia. No te olvides de la misericordia. Al final, ellos entendieron que eran sus hermanos. Tal vez tú tengas hermanos o hermanas con quien no te lleves. Tal vez han pasado años sin que te acerques a ese hermano o a esa hermana o a ese familiar por algo que pasó hace mucho tiempo. ¿No crees que ya es tiempo, como hicieron de ir los hijos de Israel, de reconocer que eso no es bueno? Y que no es bueno que las familias estén divididas, estén apartadas. ¿No crees que ya es suficiente tiempo apartado de la gente que son tu carne? Ellos entendieron que Benjamín eran sus hermanos. Y la Biblia dice que lloraron y clamaron a Dios diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con nuestros hermanos? Pero me encantó que no se quedaron en el arrepentimiento, fueron a la acción. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti con ese familiar, hermano, primo, tío, yo no sé, con quien tuviste en algún tiempo una diferencia? ¿No crees que ya es tiempo de levantar eso? ¿No crees que ya es tiempo de que eso quede en el pasado? Y que vuelvas a restaurar la relación que tenías con ellos, como hicieron los hijos de Israel. Ellos se arrepintieron de lo que hicieron, de matar a tantos hermanos. Pero al final Dios los bendijo porque dijeron, hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto. Y mi hermano, estos pasajes son para ti y para mí. Para que recordemos que a pesar de la aberración que hizo el levita, que no fue hombre para defender a su mujer, sino que la entregó, la partió en 12 pedazos, le faltó hombría, al momento que tenía que sacarla, no salió. Fue aberrante lo que hizo. Y un problema personal quedó en un problema de tribu, de las tribus de Israel. ¿Te parece que eso era justo?
Pero ¿por qué no fue justo? Porque él no echó el cuento bien. Él dio a entender como que la gente entró y tomó a su mujer. Él no dijo que él la entregó. Lee para que veas. Él no dijo que yo se la entregué. Porque si él hubiese dicho eso, seguramente las tribus de Israel no lo hubiesen respaldado. No lo hubiesen respaldado. Pero como él sabía lo que estaba haciendo, esa parte la omitió. Y eso trajo la guerra. Y mi hermano, también ha ocurrido con nosotros. Un familiar viene, te echa un cuento que no es cierto o no está completo y tú lo creíste y le quitaste el habla a fulano o a mengano, tu familia. Y a veces pasan años para que después te enteres que lo que te habían dicho hace 20 años era mentira. Y en todo ese tiempo no le hablaste porque creíste lo que te dijeron. Así pasó aquí. Las tribus creyeron lo que él dijo, pero eso no es el cuento completo. No dijo que le faltó hombría, no lo dijo. Esa parte no la dijo. Por eso este pasaje para mí es maravilloso. Porque al final hubieron cosas aberrantes, pero al final hubo misericordia de los propios paisanos que dijeron: ven acá, esto que hicimos no estuvo bien. Estos no son enemigos nuestros, estos son nuestros hermanos. Son de Israel también. Ahora te toca hacer lo que hicieron ellos. Te toca accionar para levantar lo que tal vez por muchos años has tenido roto, una relación familiar. Si tú lees con detenimiento estos 3 capítulos, te darás cuenta que hay cosas maravillosas ahí. Mi hermano, tal vez Dios no estuvo de acuerdo las primeras 2 veces. Dios no estuvo de acuerdo. Y por eso le dijo: hey, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes quieren hacer. Pero este pasaje nos enseña, iglesia del Señor, que debemos tener misericordia. Podemos hacer justicia, pero no nos olvidemos de la misericordia. La misericordia es la que restaura. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Pero la misericordia es restaurativa. Y a eso nos llama Jehová. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponte de pie. Aleluya. ¿A cuánto le gusta lo que han aprendido esta noche? Aleluya. Esto solamente lo verás